Y vamos a entablar un diálogo ahora con Alfredo Gracia porque lo habíamos titulado, Marce, ¿en qué se endeudaron o qué se endeudó la familia en este tiempo de cuarentena? Y es mucho, los dejo charlar tranquilos. Dale, bueno, muy bien, bienvenido Alfredo, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. ¿Qué tal? Buen día para todos y todas ahí, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, porque, bueno, se genera con esta reapertura o con estos horarios cierta expectativa y esperanza también, porque veníamos hablando de la situación que vivían muchos dueños de comercio, muchas personas que habían invertido su dinero y que hoy la estaban pasando mal. Pero en tiempo de cuarentena, porque uno por ahí se pregunta o dice, Alfredo, no viajamos, no nos compramos zapatillas ni ropa, no teníamos que ir a la escuela o algunas personas que no iban a su trabajo. ¿Y en qué se endeudó la familia argentina en este tiempo de cuarentena? Mirá, Miriam, estuvimos haciendo un trabajo con la producción y nos dimos cuenta que el parate económico que tuvo dentro de nuestro país y en nuestra provincia llevó a las familias de Argentina a tener un alto índice de endeudamiento frente a las deudas que ya tenían. A ver, vamos a ver, hay algunas placas que preparamos con la producción para que tengamos en cuenta y analicemos lo que está sucediendo en el país en este tiempo de cuarentena, que ha llevado, por supuesto, a la familia argentina a endeudarse. Mirá, en un estudio que hizo la Universidad de La Plata, incluso en infografía que va en negocios, una página de economía del país, le preguntaron Alfredo, a la... si podemos mejorar un poquito la ubicación porque se entrecorta para entender mucho mejor esto que estás explicando. ¿Puede ser? Entrecortado, pero se te escucha algo. A ver, intentemos nuevamente. Intentemos nuevamente. Ahí va, ahí va. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, fíjate en el gráfico que le consultaron a las familias si se endeudaron en el último mes. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de endeudamiento que tuvieron en el último mes? Y fíjate que el 80,8% de las familias consultadas dijeron que sí se endeudaron en el último mes. Hablamos de endeudarnos cuando tomamos una deuda nueva, Miriam, ¿sí? No las que veníamos teniendo, ¿sí? Sino las que tomábamos como deuda nueva. Y eso hay que tener en cuenta. Vamos a la próxima placa. Fíjate en qué nos endeudamos los argentinos. Fíjate ahí arriba. Mira, voy a ir leyendo algunas. Trata de mantenerte quietito, Alfredo, te pedimos por favor. Quieto. Bueno, deudas bancarias. Bueno, fíjate en lo que se refiere, ¿sí? a la banda roja. La banda roja es la cantidad de hogares, ¿sí?, que se endeudaron para pagar deuda bancaria. O sea, tomaron una deuda para pagar otra. Fíjate lo que es abajo, el nivel de endeudamiento para pagar servicios. 9.655.000 familias, Fíjate lo que es, pero a lo que vemos en este gráfico, más allá de la cantidad de familias... No. Pero, a ver, Alfredo, una consulta. Cuando decimos deudas bancarias, la cantidad de personas que han sacado un préstamo bancario. En lo que tiene que ver con los servicios, ¿qué quiere decir? ¿Que la gente no los pagó? No los podía pagar. No los podía pagar. O sacar un préstamo para poder abonar ese servicio. Bien. Luz, gas, agua, cable, teléfono. Fíjate en el de abajo, prestamistas. Fíjate en lo que se endeudó la gente fuera del sistema. Y esto lo estaba escuchando ayer al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, que esto pasa mucho en los sectores más bajos en la economía, porque como no tienen un acceso al crédito registrado, se endeudan con prestamistas. O sea, no tienen ningún papel que los contenga como para pedir el préstamo en el banco directamente o en alguna otra entidad financiera. O sea, que lo tuvieron que hacer por su lado, digamos, y entre comillas en negro, ¿no? Ese de que te firmo un documento y me prestás dinero. Bueno, y es el índice más alto de intereses, porque ahí te cobran el interés por semana. Claro, claro. Porque supuestamente son changas las que haces todas las semanas
y no tenías para pagar la luz, no tenías para comer, no tenías para pagar el agua y tuviste que endeudarte. Fíjate, después seguimos. Autos, a lo que se refiere con autos es la cuota del auto y del seguro. Préstamos a familiares, o sea, sacar préstamos a amigos, familiares para poder solventar estas deudas. Fíjate el alquiler. En alquiler, sí. Endeudarse para pagar el alquiler. Todo esto, aquí vamos ahí, con ahí vemos 2.422.975 personas. Bueno, ¿a qué vamos con este gráfico? ¿Qué es lo que Sí. queríamos demostrar con la producción con este gráfico? Cómo el nivel de endeudamiento en la familia argentina fue creciendo a medida que fue avanzando la pandemia. ¿Por qué? Porque muchísimos de los argentinos, en los cuales nos incluimos, ¿sí? no tuvimos el ingreso para poder solventar esas deudas, tuvimos que sobreendeudarnos. Exactamente. El problema puntual del pequeño y mediano comerciante, del MIPYME, del trabajo del cuentapropista, de los trabajadores de clase media, es que se tuvieron que sobreendeudar. ¿Por qué? Porque no tenían para cubrir esa deuda que ya le venía con anterioridad. Tengamos en cuenta que este mes y el mes que viene muchas de las empresas van a pagar prácticamente el 75% del sueldo. Bien. A ver, esto por un lado para las personas que no tienen un trabajo registrado, que trabajan por cuenta propia, que no tienen un papel, un sostén, algo como para pedir un crédito y que se vio afectado por toda esta pandemia, por haber tenido que cerrar, por no poder realizar sus actividades diarias. Estábamos viendo, a esos pertenecen. Ahora, pasando a otro tema, hablemos un poco sobre el aporte que se hizo a las diferentes provincias, porque inclusive en estos días y esta semana ya comienza a pagarse también el IFE para muchas personas que tenían la opción de sin CBU y que no habían cobrado a través del correo argentino. Repartos del fondo del gobierno por el COVID-19. ¿Lo analizás un poquito, Alfredo, por favor? Este estudio que se hizo desde la Universidad de Avellaneda muestra cuánto es lo que desembolsó el gobierno nacional a las provincias en el plazo de los últimos 45 días. Fíjate que ahí tenemos un gráfico donde tenés dos números. Uno es el que está recuadrado con negro y por debajo el número rojo. Bueno, el número rojo es la cantidad de casos de contagio que tiene la provincia. Sí. Nos vamos arriba, Jujuy, el más al norte, dice que le llegó en los últimos 45 días 252 millones de pesos, ¿sí? Con cinco casos, ¿sí? De coronavirus. Fíjate que Tucumán tiene 450 millones de pesos recibidos en los últimos 50 días, 45 días, ¿sí? Con 41 casos. Y si vemos provincia por provincia, vamos a ir viendo por ahí que hay algunas diferencias en la cantidad de montos y en la cantidad de contagiados. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que esto es por densidad poblacional. Hay que tener en cuenta que esto es por densidad poblacional. Chaco, por ejemplo, recibió 431 millones, pero tiene 418 casos. Tucumán recibió más, pero tengamos en cuenta que Tucumán tiene 4 veces más la cantidad de habitantes que tiene Chaco. Bueno, y tenés la otra diferencia. Formosa, por ejemplo, que si mal no recuerdo, chicos, no tiene ningún caso, pero lo mismo, recibió una ayuda por parte del gobierno nacional, ¿no? Esto para prevenir, para acompañar el sistema de salud, me imagino. Bueno, esto es parte de los 60.000 millones de pesos que el gobierno nacional se comprometió a enviar en el último tiempo. Estos son 10.000 millones de pesos que mandó a las provincias para poder ir solventarlo. Algunos gastos son ATN, son aportes del Tesoro Nacional, son aportes discrecionales que manda la jefatura de gabinete directamente a las provincias para ir afrontando cada una de las necesidades. Tengamos en cuenta, lo vuelvo a decir, la densidad poblacional. Si nos vamos al gráfico abajo, si lo podemos mostrar nuevamente, nos damos cuenta que Buenos Aires recibió 2.765 millones de pesos. O sea, muchísimo más dinero que cualquier otra provincia. Obviamente, Buenos Aires tiene el 30% de la población de nuestro país, concentrada en 2 anillos del conurbano bonaerense.
y son las que tienen la mayor cantidad de casos en todo el país. Entonces, este gráfico nos demuestra que el gobierno nacional está enviando dinero a las provincias para poder cubrir aquellas necesidades que se vayan presentando a medida que van pasando los días. Te doy el último dato para cerrar. Entre el 1 de febrero, el primero de febrero y el 1 de marzo, o sea, de los aportes del Tesoro Nacional, el gobierno nacional mandó un 220% más de dinero en las provincias en estos 35 días. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente tema, Alfredito. Lo que usted diga. Ahí tenemos. A ver, lo tenemos en la placa ahí. Sí. Bueno, esta placa es lo que demuestra el impacto que tuvo la IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, ¿sí?, en las provincias de nuestro país. Y esto es más claro también cuál es la situación socioeconómica de las provincias. Vos fíjate que el color rojo es la cantidad de beneficiarios por cada 1.000 habitantes, ¿sí? Y vos decís, tenés rojo, amarillo y verde. Verde es cuando llegaste a la mayor cantidad posible de los beneficiarios. Amarillo cuando estás ahí, y rojo es cuando no llegaste a la cantidad que supuestamente tenías que llegar. Pero vos fijate que hay un gráfico en este estudio que demuestra, más abajo, donde está Santiago del Estero y está Tucumán, donde realmente demuestra cuáles son las regiones en nuestro país que más solicitaron y que más necesitaban a este aporte. Porque, a ver, en Cava, arriba, en Capital Federal, ¿sí?, la recibieron 261.000 personas. Pero el ingreso promedio, el ingreso per cápita de Buenos Aires, no es el mismo que el ingreso per cápita de Tucumán o de Santiago del Estero. En Santiago del Estero, te doy el dato, la recibieron 274.000 personas al ingreso familiar de emergencia. Más personas que en Cava. Pero obviamente que en Santiago del Estero el ingreso promedio mensual es mucho menor que el ingreso promedio de Santiago del Estero. Entonces, ahí vos te das cuenta que este sistema que está utilizando el gobierno nacional es efectivo en razón en que atiende a aquellas personas que realmente lo necesitan. Bien, pero esto también, Alfredo, les va a servir para el día de mañana a la presidencia de Fernández. Va a tener números más blanqueados en relación a personas que no están dentro del circuito, que han quedado fuera del sistema de trabajo, sin dudas, ¿no? Me imagino que con estos datos que tiene del IFE. Por supuesto, y te va a ayudar también a ver cuál es la realidad en cada una de las localidades. Porque exactamente. 10.000 pesos en Buenos Aires no es lo mismo que 10.000 pesos en Santiago del Estero. Así es, así es. Bueno, tenemos muy bien, Alfredo, ha sido un gusto tenerte nuevamente por acá, a través del teléfono, pero ya próximamente me imagino que por acá por los estudios, ¿eh? Cuando me lo disponga la cuarentena, estoy ahí, sin dudas. Bueno, muy bien. ¿Personal de riesgo usted? Para las personas con las que convivo. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias por esto, ¿eh?